vamos a hablar con nuestro invitado que ya está en el piso, Iván Carrino. Iván es economista y es de la Fundación Libertad y Progreso. Iván, muchas gracias. Hola Daniel, gracias por la invitación. Bueno, ¿crees que va a durar mucho esta calma? Es una buena pregunta y depende de varios factores, y también habría que definir a qué le llamamos calma. Si la calma se refiere a que el tipo de cambio oficial no varió en estos días, no me parece un indicador relevante, dado que vivimos en un mercado oficial con cepo cambiario. Claro. Entonces, cuando vos tenés cepo cambiario y le decís a la gente que no puede comprar dólares, si bien ahora algunos pueden, ¿no? Pero si vos decís, sacás un montón de demanda del mercado, vos podés decir que el dólar vale 5, 6, 9, 18, 2, ¿no? Porque en definitiva no está reflejando ninguna variable. Si la calma se refiere a, por ejemplo, la caída del dólar blue, eso por ahí es una variable a considerar, porque digamos que antes de este ajuste monetario que está haciendo el Banco Central, el dólar blue era una variable que se estaba disparando, ¿no? Llegó a 13 pesos, nos preocupamos, ¿qué pasaba? Digo, Argentina iba camino a ser Venezuela, ¿no? Teníamos una inflación muy alta que sigue hoy y que este año va a ser más alta que el año pasado, ¿sí? Entonces teníamos inflación alta, teníamos un gobierno que no era capaz de reconocer la inflación, no tenía ganas de reconocerla, y cuando la reconocía le echaba la culpa a los empresarios malvados, algo que en alguna medida sigue haciendo. Hay que acordarse de la famosa frase de Mercedes Marcó del Pont cuando dijo: es totalmente falso decir que la emisión genera inflación. Y eso fue hace, si no me acuerdo mal, 2 años, o sea, no mucho tiempo atrás, un año y pico, 2 años atrás. Bueno, hoy parece que... Parece un siglo atrás. Parece un siglo atrás porque acá las cosas cambian muy rápido. Pero hoy parece que esto ya dejó de ser la idea principal. El Banco Central decide aspirar liquidez, sube las tasas de interés. Entonces, bueno, eso hace que caiga el dólar blue, además de algunas medidas... Pero te estás olvidando de la liberación de los dólares por parte de los bancos, cuando ya se había producido la devaluación, ¿no? Pero bueno, de todas maneras, esa fuente inagotable de dólares en poder de los bancos ha serenado también al mercado, ¿no? Vos decís el tema de obligarle a los bancos a desarmar posiciones exactamente, en dólares. Sí. Exactamente. Pero esa medida en definitiva es de corto plazo. O sea, y además hay un tema ahí, que si vos obligás a los bancos a desarmarse de posiciones en dólares, que creo que en total sumaban entre posiciones spot y posiciones en futuros, sumaban unos 3.000 millones de dólares. Eso debería haber ido a parar al Banco Central, debería haberlo comprado el Banco Central. Pero las reservas no subieron 3.000 millones de dólares. Es decir, se quedaron más o menos en el nivel en el que empezaron a hacer el ajuste. Claro, al nivel bajo al que llegaron. Digo, hay que acordarse que las reservas cayeron de 52.000 millones un poquito antes del cepo, en el año 2010, hasta los 27 que tenemos ahora. Entonces, se ha armado tenemos un gran problema monetario y que recién ahora, digamos, a mi juicio tarde, se ponen a atacar ciertos problemas estructurales, como por ejemplo, que las tasas de interés tienen que volver a los valores en donde la gente diga, bueno, me sirve depositar, ahorrar en pesos. Porque lo que estaba pasando acá es que nosotros tenemos tasas de interés negativas por lo menos de 2006, que es el dato que busqué, por lo menos de 2006, por ahí antes. Esa era la estrategia. No lo puedo chequear. A la salida de la baña, esa era la estrategia. Entonces con tasas reales negativas, ¿quién ahorra en pesos? Nadie. Entonces lo que va a pasar es que la gente va a tener que buscar dólares. La gente busca dólares, el precio del dólar sube, pero si el gobierno quiere mantener el dólar bajo, empieza a perder reservas. Eso fue lo que pasó en 2011. Ahora, en vez de hacer lo que hacen ahora, en ese momento, que es decir, bueno, vamos a subir la tasa de interés, vamos a emitir menos pesos, ¿sí?, decidieron poner el cepo cambiario. El cepo cambiario generó una serie de desastres económicos, ¿sí? Primero porque es un desincentivo terrible a la inversión. Con una repercusión fenomenal en las empresas y en los directivos de las empresas, que no quieren cobrar, las empresas extranjeras no quieren cobrar acá, cobran en Uruguay. Es realmente un desbarajuste fenomenal y me preocupa mucho todo el tema de las importaciones también, ¿no? Sí, porque ahí te digo dos cosas, porque el cepo te mata el incentivo a cobrar acá en Argentina, a recibir dólares, porque a vos te van a dar un valor que está muy por debajo del valor de mercado que vale el dólar. Hoy lo acercaron un poco, cuando está en 8, pero antes estaba 6 contra 12. Imagínate que te estaban sacando la mitad del valor de lo que vos exportabas. Claro. Tanto a empresas exportadoras, agroexportadoras, pero a cualquier empresa que exportaba servicios le pasaba lo mismo. Así es. De hecho, hay empresas que han tenido muchos problemas. Y todos conocemos algún caso de una empresa que cerró. Bueno, estas empresas de lujo que se han ido de la avenida Alvear. Parece una cosa frívola, pero es importante. Es inversión, es gente que genera es un muestrario. Trabajo. Es un muestrario. Es algo que... Y bueno, y otra cosa que te genera el cepo
el freno a las importaciones. Porque el dólar está muy barato. Si no, no tendría cepo. Pero el dólar está muy barato para lo que debería valer en el mercado, entonces toda la gente dice, yo importo, compro cosas en dólares porque está barato. Entonces, ¿qué hace el gobierno? Dice, no, la freno. Entonces, es un cepo que genera otro. Fíjate vos que es una decisión muy arbitraria, porque no hay una actualización del insumo producto. No se sabe realmente qué elementos, insumos, artículos necesita la industria o cualquier sector para producir sus bienes. No. Y realmente esto está en manos de un pequeño grupo de funcionarios, ¿no? Es todo muy arbitrario y muy injusto. ¿No lo ves así? Sí, totalmente. La verdad que suscribo totalmente porque, en definitiva, es realmente imposible que un grupo de funcionarios, por más expertos, por más especialistas y por más reuniones amigables que tengan con las cámaras empresarias, es muy difícil que realmente puedan saber todas las necesidades de esas empresas. En definitiva, los que saben realmente las necesidades son los empresarios, en ese lugar, en ese momento, respondiendo a señales de sus mercados específicos, ¿no? Es decir, el que tiene que producir autos, si tiene el mundo abierto, va a darse cuenta dónde comprar más barato, ¿sí? Para producir más eficientemente, para producir mejor. Entonces, la verdad que el comercio internacional esté en manos de un grupo de funcionarios, obviamente que siempre va a generar algún problema y obviamente va a generar arbitrariedades. Y una profunda injusticia. Tremendas arbitrariedades. Sí, urgentemente hay que generar la matriz insumo-producto para saber exactamente dónde estamos parados, ¿no? Sí, pero ese es un tema que yo se lo dejaría a los empresarios, ¿no? O sea, sí. Difícilmente el gobierno, por más análisis, por más planillas que tenga, pueda determinar, bueno, estos son todos los bienes que la Argentina necesita importar, estos son los que exportamos. Digo, esas ideas, mejor... Se lo dejarías a los empresarios. A cada empresario. ¿Y por qué a los empresarios y no a técnicos o a funcionarios digamos, de buen nivel? Bueno, de buen nivel, buena praxis y confiabilidad. Por lo que te decía antes, si hay un nivel tan grande, el mercado es tan grande y es tan complejo, o sea, imagínate que somos nosotros 40 millones de habitantes, ¿no? Y aunque fuéramos 10 millones, aunque fuéramos 500.000, pero todos tenemos necesidades diferentes, todos tenemos maneras de enfrentar la vida diferentes, todos tenemos actividades económicas diferentes, ¿no? Porque al tener maneras diversas de enfrentar la vida, a uno estudia una cosa, otro estudia otra, otro dice yo no estudio, yo voy a trabajar, otro dice yo me pongo un emprendimiento. Entonces, cada uno en esa situación va aportándole algo a la sociedad. Y es cada uno el que tiene la capacidad de darse cuenta cómo producir mejor y cómo ofrecer un mejor producto o servicio. Es difícil que desde arriba alguien, por más experto que sea y por más reuniones que tenga, pueda darse cuenta de las necesidades de la gente y pueda satisfacerlas de una manera eficiente, ¿sí? De hecho, los sistemas que han tratado de armarse con este paradigma han fracasado, porque son los sistemas de planificación central, los sistemas del intervencionismo, de los gobiernos que dicen vos ganás, vos perdés, disculpame, pero este es un bien de lujo. No muy arbitrario. Además arbitrario, sí. Quiero recapitular. Sí. ¿La calma chicha se va a extender? ¿De qué depende si se extiende? ¿O se va a interrumpir con nuevo ajuste y nueva devaluación? Bueno, que es un escenario que algunos ya están planteando. Sí. Diría que depende de dos variables fundamentales. El tema del tipo de cambio, el tipo de cambio oficial a 8, depende que se mantenga de la inflación. Pero si la inflación en el año va a seguir siendo como estos primeros meses, aunque parece que no. Alta, aunque parece que va a ir disminuyendo su intensidad por el ajuste monetario. Entonces, si eso pasa, el dólar va a quedar atrasado rápidamente. Entonces, va a quedar muy barato. Entonces, vamos a tener de vuelta la situación del 2011. El gobierno va a tener que decidir entre devaluar, perder reservas o cerrar de vuelta el cepo. Entonces, tienen que ocuparse de la inflación. Y para ocuparse de la inflación en serio, no basta lo que está haciendo el Banco Central, porque el Banco Central lo que está haciendo es tratando de absorber pesos del mercado, para eso coloca letras que tienen que pagar un interés. Pero cuando haya que pagar ese interés, el Banco Central va a tener que volver a emitir pesos. Entonces ahí va a crecer de vuelta la cantidad de dinero en circulación y vamos a volver a tener inflación, incluso peor que la que tenemos ahora. Entonces la única manera de resolver el problema inflacionario es que el gobierno haga un ajuste fiscal. Es decir, hay que dejar de gastar por encima de nuestras posibilidades. Que se está resistiendo, ¿no? Se está resistiendo. Se está resistiendo. Sí, estamos hablando de lo macro y no nos estamos ocupando de las provincias que están endeudadas en dólares, ¿no?
Bueno, y que tienen una dependencia antifederal del poder central, ¿no? Sí, totalmente. La verdad que las provincias están complicadas en ese sentido y también por lo que mencionás vos. O sea, acá supuestamente, según la Constitución, somos un país, una democracia representativa, republicana y federal, pero hay muy poco de federalismo. El federalismo quiere decir que las provincias recaudan sus impuestos y con eso financian su gasto público, pero acá en realidad recaudan pocos impuestos, los gastos son más grandes, entonces tienen que acudir al gobierno central. Y si no, bueno, pueden endeudarse. Y si se endeudan en dólares, en un país en el que el riesgo cambiario es enorme, bueno, probablemente cuando haya un ajuste cambiario van a sufrir. Y ya hubo un ajuste y ahora están sufriendo. Y si hay un ajuste peor, van a sufrir todavía peor. Así que ese es otro tema también para mirar. Pero la verdad que la historia de los gobiernos argentinos, y estoy hablando ahora del gobierno nacional, es la historia de los déficits fiscales. De los déficits fiscales. O sea, el gobierno gasta por encima de lo que gana. Y la idea y lo que hay que encontrar es la fuente de financiamiento. En los 90 fue la deuda externa. Ahora es vivimos como ricos hasta que llegamos al precipicio, ¿no? Sí. Vivimos mucho más en mejores condiciones de lo que deberíamos vivir, ¿no? De lo que podríamos vivir, pero claro, en burbujas de corto plazo. Así es. ¿No? Porque realmente... Espasmódicamente. Exacto. Porque el gobierno, por lo menos lo que se ve claramente en estos 10 años fue aumento enorme del gasto público, aumento de la emisión monetaria y generación de tasas de interés negativas. ¿Eso qué hace? Bueno, genera obviamente increíbles tasas de crecimiento del Producto Bruto Interno. O sea, lo que va a crear obviamente es un auge de consumo, ¿sí? Un auge de inversión, pero que en algún momento se va a terminar. ¿Por qué? Porque vas a estar contra las cuerdas con el tema inflacionario, que es como nos pasó ahora. Entonces, la alternativa a este ajuste, que por ahí es un poco light, otros dirán que es muy fuerte, pero la alternativa a este ajuste es un escenario como Venezuela, una inflación todavía más alta, un dólar más disparado, una brecha más grande. Entonces, necesariamente había que hacer un cambio. Si seguís así, saco el pañuelo. ¿Por qué? No, es un escenario realmente muy peligroso, muy terrible, ¿no? Es que sí, es que antes de que el gobierno tomara estas medidas, la verdad que estábamos en un camino muy peligroso, muy feo para el país, en una decadencia enorme. Y la verdad que hablo y pienso y digo, bueno, parece que este gobierno es una maravilla porque decidió cambiar. Bueno, no, la verdad que hay que darse cuenta que esto es la consecuencia de 10 años de excesos fiscales, monetarios y además de una destrucción institucional. Sí, antes de empezar el programa y ahora, veo que confías un poco en la capacidad de respuesta del gobierno, o mejor dicho, en cierta sensibilidad que le verías al gobierno, ¿o estoy equivocado? Yo analizo más al gobierno en términos pienso en ellos como un ente que desea ganar que puede ganar o perder votos. El gobierno piensa en los votos, ¿sí? Y si bien tiene su ideología y sus principios, responde más a las encuestas. Me parece que lo que se dieron cuenta es que la gente ya le estaba pesando el tema de la inflación, le estaba pesando el tema del dólar, le estaba pesando la arbitrariedad del cepo cambiario, ¿no? Entonces no lo dejaron llevar y extender hasta el infinito. ¿Cómo? No lo dejaron extender hasta el infinito a los problemas realmente concretos. El INDEC venía mintiendo desde el 2007, viejo. Sí, desde por eso. el 2007. Por eso es importante que... En aquel momento el gobierno estaba ganando 7-0 el partido, tenía unos indicadores bárbaros. ¡Sas! Lo arruinaron con la intervención al INDEC. Sí. Bueno, y eso de que ganaban 7-0 les iba bien, la economía crecía, pero ojo porque podíamos estar en una especie de auge insostenible. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Entonces sí, yo creo que las encuestas les empezaron a dar en contra y creo que son más pragmáticos que Maduro, son más pragmáticos que Chávez, eso seguro. Sí, o ponen más el oído. Sí, puede ser de otra manera de verlo. Sí, seguro. O es una sociedad donde, digamos que tiene serias limitaciones el autoritarismo o el capricho. Y bueno... Es decir, acá estamos entrando en el terreno político, ¿no? Totalmente. Y creo que ha habido actitudes autoritarias de este gobierno, muchas. Y ese también es uno de los principales problemas. Uno hace un análisis, mira, del dólar te podés dar cuenta qué pasaba con el autoritarismo en este país. Yo hace un tiempo escribí un artículo y había un gráfico donde estaba el dólar, la evolución del precio del dólar blue, y veías cómo subía con cada nueva arbitrariedad del gobierno. ¿Qué tal? Y obvio, porque el dólar funciona
como un refugio ante la incertidumbre y ante el riesgo de la expropiación. Sí, sí, y el descreimiento de la gente lleva precisamente a correrse a un paraguas protector como el dólar, ¿no? Totalmente, totalmente. Entonces, ¿uno qué quiere? Dice, mucha incertidumbre, este gobierno está excedido en los límites, va contra la justicia, va contra los medios, persigue a empresarios, persigue a la gente que compra. Bueno, yo me compro dólares, protejo mi patrimonio como puedo, lo pongo bajo el colchón o en una caja de seguridad o lo saco del país, que eso es la fenomenal fuga de capitales que tuvimos hasta el establecimiento del cepo y que después se agravó, eso es tremendo. Entonces, obvio, porque la gente dice, yo protejo lo que pueda. Pero no es que la gente es mala y que está en contra de la Argentina, sino que es el gobierno que genera condiciones realmente que no le dejan otra chance, ¿no? ¿En cuánto estimas digamos, lo que tienen los argentinos en el exterior? Eso está calculado, y ahora no te quiero mentir, pero creo que es aproximadamente 200... No sé si 200 mil millones de dólares. 200 mil millones de dólares. 200 o 230 mil millones de dólares. Bueno, puede andar por ahí, aunque también me... No recuerdo la cifra, no la tengo muy presente. No, también me suena que era algo así como un PBI más de la Argentina, que entonces sería un poco más que eso, bastante más. Sí, y claro, y ahí tenés las dos visiones. Tenés, los argentinos tienen un montón de plata fuera del país, y tenés las dos visiones. Una que es, qué barbaridad, hay que ir contra los paraísos fiscales. No puede ser que los ricos se lleven la plata. No puede ser que los argentinos lleven la plata. Es evidente que no quieren al país. Es evidente que tienen una mentalidad dolarizada. Es evidente que, en fin. Y esa es una mirada. Y es preocupante, porque lo único que hace es decirle al gobierno, tomen más medidas, sean más intervencionistas, persigan más a la gente, ¿sí? ¿Y eso qué hace? Más fuga de capitales. La otra mirada es decir, ¿qué está pasando acá? ¿Por qué la gente se quiere ir? ¿Por qué la gente quiere llevar su patrimonio fuera del país? ¿Sí? Y ahí es pensar, bueno, ¿qué estamos haciendo con las instituciones? ¿Estamos respetando la propiedad privada? ¿Tenemos inflación baja? ¿Tenemos inflación alta? ¿Perseguimos a los comerciantes por cualquier problema o cualquier cosa que le parece mal al gobernante? Usted no cumplió con tal acuerdo, le cerramos el negocio. ¿Le facilitamos el trabajo a los empresarios que quieren crear empresas, que quieren venir a invertir acá? ¿Cómo es el mercado laboral? Bueno, y ahí tenés que decir, hay que hacer una reforma profunda para que esa plata esté acá. Y a mí no me caben dudas que si se hace, esa plata viene acá inmediatamente. Estamos hablando de lo económico. ¿Y lo social? Tenemos paritarias, tenemos una conflictividad creciente. Sí. ¿Cómo lo ves? Mirá, vos me decís lo social y yo lo primero que pienso es que este país tiene 10 millones de personas bajo la línea de pobreza. ¿Qué te parece? Y pienso que este gobierno, que se llena, que vive hablando sobre la redistribución y la injusticia social, yo lo que veo cuando salgo de la calle es gente durmiendo en la calle, gente en condiciones muy precarias, y además las estadísticas lo reflejan, las estadísticas serias por lo menos, reflejan que hay 10 millones de pobres. Se bajó la cantidad de pobres desde la gravísima crisis de 2001, pero ahora volvemos a una tendencia ascendente gracias a la inflación y gracias a que no ha habido reformas estructurales. Entonces, el plano social es desolador, porque es que hasta que no resuelvas el tema institucional y lo económico, no va a mejorar. Y ahora, bueno, me preguntabas de las paritarias, obviamente es uno de los temas más importantes porque si vos, lo que está tratando de hacer el gobierno es generar expectativas a la baja de la inflación, ¿no? Entonces por eso lo que quiere hacer es que nadie acuerde paritarias muy altas porque si no porque si no las expectativas van a crecer. Bueno, si tal gremio fija 30 y pico, entonces yo también quiero 30 y pico, entonces la inflación va a ser... Entonces tratan de frenar por ese lado de la inflación, pero bueno, fíjate, es un ajuste para la gente que trabaja que también necesita defenderse de la inflación. Si uno ve los gráficos de los salarios, el salario a vos te dan el aumento y después todos los meses hasta que no te vuelvan a dar el aumento se te fue deteriorando. Claro. Entonces, la verdad que lo mejor para resolver estos problemas sería no tener inflación. Entonces, no tener inflación y además un mercado laboral... Una tarea gigantesca, Iván. Gigantesca, una tarea gigantesca que además países, requiere mucha fuerza política. Seguro, y credibilidad. Y credibilidad, confianza. Y por ahí es una tarea que va a ser mejor el próximo gobierno que venga. Pero casos de bajar inflación en el mundo abundan, y lo tenemos acá al lado como Chile. También nosotros tuvimos casos de lograr bajar la inflación, pero podemos ir a Chile, y todos los países del mundo hoy no tienen inflación. Entonces, la verdad, una tarea para la Cancillería Argentina sería ir a visitar países que no tengan inflación y hablar con los ministros de Economía. Una reunión, un café, a ver, ¿me explica cómo hace usted? Sí. Vienen acá y lo implementan. En vez de hacer esos gastos en millones comerciales realmente locas,
Sí. Con unos gastos astronómicos Sí, fenomenales, sí, sí. ¿no? Totalmente. Bueno, Brasil en cambio tiene este tipo de embajadas donde tienen las antenas levantadas, ¿no? Siempre están previendo qué es lo que está ocurriendo en el mundo, ¿no? Eso es una maravilla. Eso no lo sabía, sí, eso no lo sabía y es un buen dato. Otra cosa buena de Brasil es que el presidente del Banco Central dice que lo prioritario es la inflación. Bueno, obviamente, ¿no? Para eso, por lo menos para eso deberían servir los bancos centrales. Sensatez, Iván, sensatez. En esta ciencia inexacta que es la economía. Totalmente, es una ciencia social. Así es. Y está muy bien. Bueno, hemos dialogado con Iván Carrino, hemos tenido el gusto de dialogar con Iván Carrino, economista de la Fundación Libertad y Progreso. Con esto damos por finalizado el día de hoy.